Acabamos de leer la palabra del Señor en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, los versículos 1 al 6. Y el título del mensaje es Ritualismo y Evangelio. Haciendo un pequeño resumen de lo que hasta aquí hemos logrado aprender de las Escrituras, hemos visto cómo el Señor Jesucristo, a medida que va recorriendo lugares, pueblos y ciudades, especialmente en la región de Galilea, donde mayormente se concentra su ministerio, a medida que va justamente haciendo milagros, sanidades, expulsando demonios, compartiendo el Evangelio, la popularidad de Cristo va en aumento, va creciendo. Y esto llama profundamente la atención de los líderes religiosos que están relativamente lejanos de aquel lugar que es en la ciudad de Jerusalén, y justamente mandan algunas comitivas, algunos grupos de líderes religiosos, especialmente que se relacionan con el grupo de los fariseos, que es un grupo religioso muy celoso de las Escrituras. No es el único grupo que se desarrolla dentro del pueblo judío. Están los saduceos y están otros grupos también que mezclan la religión y la política. Entonces hay varios grupos, pero el grupo más celoso, más estricto respecto de la interpretación del Antiguo Testamento, de las Escrituras, de la tradición judía, son los fariseos, y por lo tanto son ellos los que van a examinar, a revisar lo que Jesús está haciendo. En la medida que los líderes religiosos se van encontrando justamente con Jesús, van surgiendo desacuerdos, van surgiendo preguntas que ellos le hacen a Jesús. Y en vez de ir aminorando, decreciendo estos puntos de vista distintos, estos desacuerdos, van creciendo, van aumentando. Y justamente el capítulo 2 nos va mostrando en forma secuencial, no en forma cronológica. ¿Ya? Los escritores del Evangelio no necesariamente describen las actividades de Jesús en términos cronológicos, sino que en términos de importancia. Lo que ellos creyeron colocar en sus cartas, en sus evangelios, inspirados por el Espíritu Santo, fue hechos y acontecimientos no necesariamente en un orden cronológico, sino en un orden de importancia teológica para los que habrían de recibir, oír y escuchar esas cartas. Y entonces en el capítulo 2 vemos que hay un primer desencuentro, porque en un día sábado, ¿ya?, que es el día de descanso religioso para el pueblo judío, ¿cierto?, instituido no por los hombres, no por la tradición, sino que por Dios mismo, ¿cierto? De acuerdo a las interpretaciones de ellos, muchas cosas de lo que Jesús hacía, ya sea en un día sábado o no, para ellos era cuestionable. Y lo primero que nos encontramos con la sanidad de un paralítico. Y la sanidad del paralítico tiene como punto culmino el perdón de sus pecados de parte de Jesús. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. Y por lo tanto, ¿quién es este hombre que se atribuye la autoridad de perdonar pecados? En segundo lugar, el segundo desencuentro que tenemos es el llamamiento de Leví, más conocido como Mateo, el escritor justamente del Evangelio de Mateo. Es un publicano, y ya, si usted quiere mayores detalles, puede acudir a las predicaciones que están grabadas justamente en YouTube, y ahí puede encontrar un desarrollo de esto. Pero a grandes rasgos, un publicano para los líderes religiosos
era un pecador, de los pecadores más pecadores que pudiesen existir. Era un vendepatria que se había vendido al Imperio Romano y por lo tanto no tenía ninguna posibilidad de comulgar, de estar supuestamente congregado con los salvos. Y la pregunta que se hacen asombrados estos justamente líderes religiosos, ¿cómo alguien que se dice ser un maestro, que tiene seguidores, que tiene discípulos, puede compartir con un cobrador de impuestos? Esto es un sacrilegio, porque justamente los fariseos, aquellos que tachaban según su interpretación como pecadores, ellos en vez de acercarse se alejaban porque justamente se contaminaban espiritualmente, religiosamente con ellos. Por lo tanto, los miraban de lejos. El tercer desencuentro es acerca del ayuno. Recuerden que la crítica de ello es ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan como nuestros discípulos, como nosotros? Cuando es algo que está escrito en las Escrituras, cuando es algo que es bueno. Bueno, y de ahí que Jesús justamente no les responde directamente el por qué, sino que les da a explicar que ha llegado el novio. Y por lo tanto hay una boda. Y cuando hay una boda, lo menos que hace uno es ayunar, sino que es alegrarse. El ayuno tiene la idea de tristeza, ¿cierto? De aflicción de espíritu. Y por lo tanto uno no podría ayunar cuando hay un evento tan importante como es un matrimonio. Jesús, ¿cierto?, se identifica como el verdadero esposo y ha venido a juntarse con su verdadera esposa y por lo tanto es momento de gozo y momento de alegría. Ya llegará el día cuando el esposo sea agitado y entonces esa esposa tendrá que ayunar. El cuarto punto es acerca de lo que se puede o no hacer en un día sábado, en un día de reposo. Y eso fue la predicación justamente del domingo anterior, porque justamente los discípulos, teniendo hambre, habían entrado a un lugar donde había maíz, donde había trigo, ¿ya? Y el hecho de que los discípulos de Jesús sacaran trigo o maíz para alimentarse, los fariseos lo interpretaron como un trabajo, ¿ya? Y por lo tanto no estaba permitido hacer eso. La tradición judía, y también se nos dijo en aquella ocasión, había interpretado el mandamiento de no trabajar en el día sábado, que era el día de reposo, el día de descanso, donde no se podía ejercer un trabajo laboral que tenía como fin el sustento, ¿cierto?, de una familia, de una comunidad, sino que debía dejarse justamente para reposar y para centrarse en la adoración, en el culto a Dios. Ellos habían interpretado ese día y le habían añadido 39 disposiciones, cosa que no se encontraban en las Escrituras. Y por lo tanto, ellos encontraron que los discípulos de Jesús habían violado, habían rompido el día de reposo. Jesús defendió a sus discípulos, refiriéndose a la experiencia de David, cuando David, ¿cierto?, junto con sus seguidores, tenían demasiada hambre porque quizás habían pasado algunos días donde no habían comido nada, ellos estaban huyendo y por lo tanto se acercaron al templo, ¿cierto?, y comieron de los panes de la proposición, que es un pan sagrado, de los cuales solamente los sacerdotes podían comer. David no era un sacerdote y por lo tanto podría entenderse como que están violando un mandamiento de Dios. Pero sabemos que David tipifica
al Señor Jesucristo. Y por lo tanto, lo que nos está indicando que el ritual, el mandamiento, se ha hecho por causa del hombre. Y no el hombre se ha hecho por causa del ritual o el mandamiento. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que el ritual debe apuntar a un propósito mayor, a un sentido de demostrar, manifestar el carácter y la naturaleza de Dios, lo que Dios espera del hombre y lo que el hombre debe hacer dependiendo de lo que Dios nos revela conforme a su palabra. Es una manifestación visual de lo que internamente debe ocurrir en cada uno de nosotros y no al revés. Por lo tanto, si está en juego la vida de alguien, es más importante preservar la vida que mantener el ritual. Y eso es lo que los fariseos, los religiosos de la época no entendían. Detrás de cada mandamiento hay un propósito del Señor. Y es ese propósito que nosotros debemos entender. El Señor nunca pone cargas innecesarias, sino que quiere que el hombre encuentre vida, encuentre paz, encuentre descanso del pecado, porque el pecado realmente es muerte y es esclavitud. Pero el mandamiento y la ley del Señor son vida, gozo y paz en el hombre que acepta la palabra del Señor. La ley del Señor es vida, pero las reglas religiosas, el ritualismo sin vida, el ritualismo sin sentido, el ritualismo o la ley interpretada por los hombres son esclavitud. Y eso es lo que habían convertido los líderes religiosos. En vez de ser un día de alegría, en vez de ser un día de gozo, era un día de miedo, era un día de temor, porque decían y estaban más preocupados de qué no hacer o qué hacer. Y es eso lo que justamente el hombre transforma el Evangelio en una lista larga de cosas que debemos o no hacer. Muchas veces nosotros no predicamos religión, predicamos a Cristo. Y decimos amén. Pero sin darnos cuenta, como decía nuestro pastor, en algún grado somos fariseos en recuperación. Porque cada uno de nosotros guarda un fariseo. Y andamos pendientes. Y lo que partió con un buen propósito se transforma en una carga, en un legalismo que pierde el sentido original. Así que nadie que mantenga una tradición religiosa puede estar exento de caer en este tipo de situaciones. En una predicación, hablando del legalismo, el pastor Sugel Michelén, que muchos de ustedes escuchan, decía que el mayor peligro en una congregación, en una iglesia, no es la persecución de los que no creen en el Evangelio. No son las ideologías, sino que el mayor problema en una congregación está dentro de la congregación. Y ese problema es el legalismo. ¿Qué es lo que es el legalismo? ¿Cómo podríamos definir el legalismo? Porque algunos creen que el legalismo es necesariamente algún tipo de reglas. Y por lo tanto, dejar de ser legalista se supone que es no aceptar o practicar ese tipo de reglas. Entonces hay congregaciones hoy en día que dicen nosotros no somos una iglesia legalista. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, los varones ya no vienen con corbata ni vestón. Las mujeres ya no vienen con vestidos, sino que vienen con pantalones.
Ya no se tocan instrumentos de cuerda, sino que todos los instrumentos son electrónicos. Se colocan algunas luces, se ilumina el púlpito, se coloca una cámara y una serie de cosas. Y somos libres del legalismo. Pero no han entendido, porque simplemente cambiaron las formas externas y creen que eso es el verdadero Evangelio. El Evangelio no tiene que ver con ritualismos en particular, pero sí sigue unos rituales. El punto es qué hacemos con esos rituales y cómo los entendemos. Entonces, podemos hacer o no una cosa. Yo puedo venir con corbata o no con corbata. El punto es por qué vengo con corbata. Y si yo no he entendido eso, justamente caigo, porque confundo el ritual con la doctrina. Y la doctrina y el ritual son cosas distintas. Entonces muchas veces decimos nosotros somos de la senda antigua. Identificamos la actividad con la doctrina. ¿Y qué significa ser de la senda antigua? Justamente cantar himnos antiguos, vestir de una manera determinada, tener el culto, la liturgia de una manera determinada, y todo lo que no sea de esa actividad, estamos cambiando la doctrina. No estamos cambiando la doctrina. Posiblemente lo que estamos cambiando es la actividad ritual, religiosa que hacemos. Así que no necesariamente para dejar de ser legalista significa que yo debo cambiar mi forma de vestir o mantener mi forma de vestir. No tiene nada que ver con eso. Por eso que Jesús critica la actitud de los fariseos respecto del ayuno. Porque el legalismo y el ritualismo sin sentido lo que enseña es que para ser aceptado por Dios yo debo hacer un tipo de actividad determinada. Si yo no hago esa actividad determinada, significa que Dios no me ha aceptado, no me ha recibido. O sea, si yo no vengo un día domingo en la mañana a la iglesia, he violado algún pacto, algún mandamiento del Señor y por lo tanto el Señor me va a castigar. Eso es ser legalista. Creer que por la actividad que realizamos Dios nos salva o Dios nos santifica. Pero Dios ya nos salvó. Dios ya nos está santificando. Y por lo tanto lo que hacemos es un acto de agradecimiento y de gratitud con el Señor. No para que el Señor nos bendiga, sino que porque ya nos bendijo, agradecemos al Señor. Jesús sabía que cuando Él iba a congregarse, porque justamente Jesús cumplía la ley, tenía el buen propósito en su corazón de agradar a Dios. Y justamente un día sábado, que era el día de descanso, era el día en que el pueblo se congregaba. Y por lo tanto, Él no iba para cumplir, sino que iba para agradar a Dios. Se congregaba también. Y muchas veces le daban la oportunidad para que hablara de la palabra del Señor. Se encuentra con un hombre que tiene la mano seca, dice la Escritura. O sea, una mano que no tiene movilidad. Posiblemente esa mano no era de nacimiento. Los escritores dicen, los comentaristas dicen que posiblemente ese hombre tenía la mano seca o la mano inmóvil, producto de una enfermedad, producto de un accidente. Y recuerden que en la cultura de la época, para un hombre sobre todo, sus manos, sus brazos eran imprescindibles, porque justamente todo el trabajo era físico, mayormente un trabajo manual. Y el hecho de que un hombre no tuviera alguna mano, algún pie, algún oído, algún ojo, con alguna enfermedad, con algún problema, justamente le traía
problemas a su vida, problemas económicos, problemas para alimentar a su familia. Por lo tanto, era un caso de vida, de alguna manera, un caso de vida o muerte. Y lo que Jesús va a tratar es un caso de vida o muerte en un día sábado. En la sinagoga, en la iglesia de aquella época, justamente se encontraba una delegación del Sanedrín. ¿Y qué es lo que era el Sanedrín? Es como hoy en día para nosotros la Corte Suprema. O sea, un ilustre grupo de hombres o mujeres que son la autoridad máxima para dirimir en casos de la aplicación o la interpretación de una ley. Bueno, ellos eran los que estaban justamente en esa sinagoga con Jesús, viendo e interpretando cada acción, cada palabra de Jesús, para ver si concordaba con la interpretación que ellos tenían respecto de lo que decía la ley, y especialmente en un día sábado. ¿Qué se puede hacer en un día sábado? ¿Qué no se puede hacer? Es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos, ¿o no? ¿Qué se puede hacer en el día del Señor, el día domingo? ¿Qué no se puede hacer? ¿Puedo ir al cine? ¿Puedo ir a la playa? ¿Tengo que ir a la iglesia? Son preguntas que nos hacemos. Y ellos estaban ahí. Eran inconfundibles porque generalmente, aunque no está malo, reconocer las autoridades y ofrecerles los primeros asientos, pero ellos tenían otra intención. Buscaban, no es que le ofrecieran, buscaban los primeros asientos, porque ellos se creían de una estirpe distinta. Ellos eran los intérpretes de la ley. Ellos eran los que estaban más cercanos, según ellos, de Dios. Ellos eran los que amaban de mejor manera a Dios y miraban con desprecio a los demás. Y estaban ahí observando a Jesús. Consideraban a Jesús, y ya lo estaban considerando, que Jesús era una persona que estaba desviando al pueblo de las enseñanzas correctas. Era un personaje peligroso. No se habían fijado en ninguna de las sanidades, en ninguno de los milagros. Porque no era que hubiese sanado un enfermo. Dice que todos los que venían a él eran sanados. Eran multitudes de hombres que estaban endemoniados y que el Señor los expulsaba. La popularidad de Jesús era grande, era inmensa, era un caso extraordinario. Era como posiblemente podríamos identificar, o ellos habrían podido identificar, un profeta de Dios. Pero ellos no. Como fue en todo caso siempre la historia del pueblo de Israel. Rebeldes con Moisés, rebeldes con los profetas. Muchos profetas murieron encarcelados, perseguidos. El predicador de Dios, el predicador de la palabra del Señor, aquel que busca ser un siervo fiel del Señor, generalmente no es una persona que sea bien aceptada por la predicación, por el mensaje, más bien es perseguido. Así fue la historia del pueblo, de los profetas. Y Jesús no escapa a esa realidad. Está siendo cuestionado por las autoridades. Es un caso peligroso, un caso que hay que vigilar. La intención de ellos era eliminarle, sobre todo por lo que estaba haciendo en el día sábado. Un día sagrado. Y dijimos, en ese lugar había un hombre con una mano paralizada. Y ellos decían, en día sábado está prohibido hacer ningún tipo de trabajo. Tampoco se puede curar un enfermo. La tradición judía, estos hombres eran meticulosos, detallados en qué se podía o no hacer.
Y de acuerdo a su interpretación, la atención médica en un día sábado solamente se podía hacer si había peligro de muerte. Pero si alguien se había cortado un pie, si alguien se había accidentado y ese accidente podía esperar, tenían que hacerlo al día siguiente. ¿Qué decía Éxodo o qué dice la palabra del Señor respecto del día sábado? Algunos de los pasajes que hablan acerca de esto, usted lo puede buscar después si quiere. Éxodo capítulo 31, versículo 14 al 16. ¿Cómo interpretaban este pasaje los líderes religiosos en tiempo de Jesús? Dice así el mandamiento: así que guardaréis el día de reposo, el día sábado, porque santo es a vosotros. Ese es lo que Dios considera respecto de ese día. El día sábado es un día santo, distinto de los demás. El que lo profanare, el que lo violare, de cierto morirá. O sea, eso es claro. Aquel que se ponga a trabajar en un día sábado debe ser muerto. Es pena de muerte. Ahí no hay interpretación. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada, o sea, será muerta de en medio de su pueblo. 6 días trabajará, mas el día séptimo es día de reposo. No para no hacer nada, sino para consagrarlo al Señor. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá, lo vuelve a repetir. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Frente a eso, pongámonos ahora en el escenario. Día sábado. Hemos escuchado esta exhortación. ¿Se puede sanar un enfermo? Es un trabajo. Es una acción. Genera un trabajo. Voy a leer el comentario de William Barclay acerca de cómo interpretaban justamente los líderes de la época del tiempo de Jesús, con algunos ejemplos. Por ejemplo, ellos, no el Señor, ellos interpretaban esto como de la siguiente manera: se podía ayudar el sábado a una mujer que estuviera de parto, se podía tratar una infección de garganta, si a alguien se le caía un muro encima, se le podía descubrir, ayudar lo suficiente para ver si estaba vivo. Si estaba vivo, se le podía ayudar, pero si estaba muerto, había que dejar el cuerpo ahí, no tocarlo y esperar al día siguiente para retirar el cuerpo. No se podía entablillar una fractura, porque ellos lo interpretaban como trabajo, en un día sábado. No se podía echar agua limpia, fresca, en una mano o en un pie que estuvieran con alguna herida en un día sábado. Se podía vendar un corte con un vendaje sencillo, pero no se podía poner ungüento, o sea, algún remedio, porque eso significaba, según ellos, trabajo. Es decir, en resumen, que como mucho se podía procurar que el enfermo o el herido no se pudiera mejor, o sea, peor, pero nunca que se pusiera mejor. Simplemente había que hacer lo justo y necesario, que no significara para ellos trabajo, para detener un poco el dolor o la infección, y había que esperar al día siguiente para tratarlo realmente médicamente. Entonces, entendamos la mente, la actitud de estos fariseos. ¿Cómo podemos comprender realmente lo que piensa un fariseo de la época? Bueno, ellos eran tan estrictos en su comprensión, se habían ido a tal extremo de lo que Dios no había dicho, que debemos recordar que para un judío ortodoxo, en un día sábado, si había peligro de vida y
tratar de quedar con vida significaba hacer un trabajo, él prefería morir. Por eso que cuando invadían los pueblos a Israel, generalmente ocupaban el día sábado, porque un judío fiel no habría de trabajar, no habría de hacer algo por defender su vida. Y por lo tanto, justamente como los pueblos de aquella época conocían la religión judía, justamente aprovechaban el día sábado para atacarlos. ¿Entienden más o menos cómo ellos pensaban? La actitud judía ortodoxa de estas religiones era inflexible, rígida, extrema. Jesús lo sabía. Lo sabía. Sabía que se estaba exponiendo a la muerte con ellos. Pero él entendía que la vida de ese hombre corría peligro. Y por lo tanto entendía que el sábado se había hecho para servir al hombre y no el hombre para servir al sábado. Y por lo tanto, si él tenía la oportunidad de hacer el bien, lo haría. Porque esa era la voluntad de Dios. Esa era vivir un día sábado, consagrar un día para Dios, hacer el bien y no hacer el mal. Tratar de que el hombre viva y no tratar de que el hombre muera. ¿No es posiblemente la interpretación que hacen los testigos de Jehová respecto de donar sangre? Ellos prefieren, porque creen equivocadamente que es ir contra un mandamiento, contra la palabra del Señor, donar sangre, porque ahí está la vida según ellos, y por lo tanto no van a donar, a pesar de que incluso un familiar de ellos, un hijo de ellos, esté con el riesgo de perder la vida. Es así cuando el ritual es letra muerta y no entiende el propósito para que Dios lo dejó al hombre. Para Jesús esto es una prueba, no es cualquier cosa. Él se va a enfrentar a estos líderes con una clara conciencia, con una clara interpretación de lo que Dios quiere hacer con el hombre. Y por lo tanto le dijo al hombre que se levantara, que se pusiera en medio de la congregación para que todos lo vieran. Y para que incluso estos judíos religiosos vieran lo que Jesús iba a hacer. Y es entonces donde aquí Jesús les hace dos preguntas. La primera, ¿qué es conforme a la ley? O sea, ¿cómo ustedes interpretan la ley? ¿Para qué Dios nos dejó la ley? ¿Para hacer una buena obra en el día sábado o para hacer una mala obra en el día sábado? ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Para qué Dios nos manda a hacer lo que hacemos? ¿Para hacer el mal o para hacer el bien? ¿El propósito es salvar o que el hombre se pierda? Por lo tanto, si ese es el propósito, y alguien quizás que recién está llegando a nuestra congregación, como dijo nuestro pastor el domingo pasado, una persona que no entiende de las cosas nuestras, una mujer llega con pantalones, ¿la vamos a sacar? ¿Hay un propósito superior o no? Posiblemente con el tiempo ella entienda que nuestra cultura, nuestra tradición es que las mujeres anden con vestido y por lo tanto ella alegremente, voluntariamente lo haga por gozo al Señor y por no romper por la tradición, porque también lo más importante es la comunión y no romper la comunión entre hermanos, lo va a hacer. Pero no porque so pena de eso significa que Dios no la ama o no va a crecer en santidad o no va a madurar.
Son cosas totalmente distintas. Puede que en unos años más, cuando ya nosotros no estemos, quizás la tradición nuestra es que un predicador suba quizás sin corbata, no lo sé. Pero ¿para qué voy a romper algo yo? ¿Para qué voy a provocar si todavía en eso no hay claridad, ni acuerdo, ni convención? Porque lo más importante es que se predique la palabra del Señor. Y por lo tanto, mientras tanto, me guste o no me guste, yo me voy a adaptar y me voy a colocar la corbata. Porque el otro extremo son aquellos que dicen, no, yo no sigo ninguna religión, yo no sigo ninguna regla, yo sirvo a Dios como yo quiero y por lo tanto nadie me ordena lo que debo hacer, vengo como quiero y hago lo que quiero. Es el otro extremo. Debemos entender el propósito por lo que estamos sirviendo al Señor y por lo que nos juntamos. Por lo tanto, Jesús entendía que el día sábado se hizo para bendecir al hombre. Y si hay la posibilidad de hacerle el bien a ese hombre, el Señor lo va a hacer. Y les hace la segunda pregunta, ¿es correcto salvar la vida o destruirla en un día sábado? Y aquí el Señor está justamente poniendo el dedo en la llaga. Él está haciendo lo posible para salvarle la vida a aquel hombre. Y ellos estaban programados. ¿Qué están pensando ellos? ¿Cómo destruir? ¿Cómo matar a Jesús? En un día sábado. En un día que se supone que es día de consagración al Señor. En donde mi mente, mi corazón, mi cuerpo, lo que yo hago externamente y lo que yo hago internamente deben agradar a Dios. ¿Y ellos qué están planeando en sus corazones? Matar a una persona en un día sábado. ¿Están violando el mandamiento? Lo están violando. Jesús conoce el corazón de ellos. Se mirara como se mirara, no cabía duda que era mejor ayudar a ese hombre antes que dejar pasar el tiempo. Pero se quedan callados porque saben que están equivocados. Saben que están pensando de una manera hipócrita. Entonces Jesús con una palabra de poder sanó al hombre. Y al instante la mano tomó movimiento. Y los fariseos, ¿qué hicieron? En vez de ver que Dios estaba respaldando a ese hombre, en vez de ver que el poder de Dios se había hecho una realidad, salieron rápidamente del lugar, se juntaron con los herodianos, a cuales ellos odiaban porque los consideraban pecadores, traidores e inmundos, pero por tratar una causa común que era de destruir, matar a Jesús, cualquier cosa vale la pena para tratar de sacar el camino a este hombre. Jesús está rompiendo con un ritualismo, con una tradición que pone cargas innecesarias en la gente. El Señor les enseña lo que es guardar el sábado de manera correcta. Y también nos enseña lo que significa el día domingo para nosotros. ¿Cuál es el propósito de llegar a la casa del Señor? ¿Cuál es el propósito que tengamos este día de descanso? Es la diferencia entre un ritualismo seco, sin vida, y el Evangelio. El Evangelio trae gozo, el Evangelio trae paz, el Evangelio trae, libertad, trae alegría. Pero muchas veces pareciera que el Evangelio para nosotros es una carga. Porque estamos más pendientes de lo que hace el otro o no lo hace. Y muchas veces nos comportamos no en el mismo grado, pero muchas veces parecidos a estos fariseos. El ritualismo seco, sin sentido, engendra muerte, engendra esclavitud, más el Evangelio engendra vida, engendra paz, engendra gozo y amor por los demás. Ningún fariseo se juntaría con un gentil o con aquellos que ellos consideraran pecadores, que no guardaran la ley
de acuerdo a cómo ellos la interpretaban. Para ellos tales personas eran inmundas. En todos los sentidos, los fariseos a los herodianos los consideraban inmundos, pero ahora estaban dispuestos a entrar con ellos en lo que siempre les habría parecido una alianza impía, pecadora, pero ahora el fin justifica los medios. Este pasaje para Jesús y para nosotros debe ser fundamental, porque aquí lo que nos está mostrando Jesús es un choque. Son ideas distintas. Por eso que Jesús nos enseña que el vino nuevo no se puede echar en odres viejos. Lo antiguo tiene una función y lo que Jesús viene no es simplemente a reformar una religión, sino que viene a transformar todas las cosas, a hacer todas las cosas nuevas, a que entendamos lo que es Dios, a que entendamos lo que Jesús vino a hacer con cada uno de nosotros. Para los fariseos, religión es sinónimo de ritualismo. Consistía en obedecer ciertas reglas. Y por lo tanto Jesús quebrantaba aquellas reglas. Y ellos estaban genuinamente convencidos de que Jesús era una mala persona que había que destruir. Ellos actuaban como cualquier religioso que cree que la religión consiste en ir a la iglesia, en ofrendar, en rezar el rosario, en dar gracias a Dios ante las comidas. Y es un checklist, es una lista de cosas que yo hago. Lo hice, estoy bien con Dios. Dios me va a bendecir. No lo hiciste, estás mal con Dios. Dios no te va a bendecir. Por eso que estás enfermo. Algo hiciste. Por eso que no te va bien en el trabajo. Algo hiciste. Por eso que tus hijos no vienen a la iglesia. Algo hiciste. Y una lista de cosas. Es el evangelio de la prosperidad. Si tú haces esto, eres rico, eres sano, te va bien, no tienes problema. Pero eso es un falso evangelio. De oídas te había oído, dijo Job, pero ahora sí te entiendo. Porque no se trata de una lista de cosas que hacer o no. Eso no significa, como dijo Jesús, que no ayunemos, que no nos congreguemos, que no actuemos o que no tengamos acuerdo en cómo servir al Señor. Pero eso no es lo fundamental. Esas son cosas externas que muestran lo interno. Si lo interno no ha sido cambiado, da lo mismo lo que hagamos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio es para aquellos que entienden que son pecadores y necesitan arrepentirse de sus pecados, y la única esperanza es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio, cambio de vida, transformación de vida. Estos religiosos son ciegos a las lágrimas del mundo, pero Jesús era justamente una religión en servicio. Una religión en verdad, era amar a Dios y a las personas como Dios nos enseña. El ritual es irrelevante si no nos lleva al amor en acción. Para Jesús lo más importante del mundo no era llevar a cabo correctamente un ritual, sino la respuesta espontánea al clamor de la necesidad humana. Es predicar el Evangelio, es tener misericordia de aquellos que no entienden la palabra del Señor. El ritual debiera ser una imagen, una representación de una realidad interna. Debiera mostrar el carácter de Dios, debiera mostrar el propósito de Dios para con el hombre. Si no, el ritual pierde su esencia y su propósito y es una obra muerta. No tiene sentido que nos reunamos un día domingo a alabar al Señor si yo no he entendido eso. Dios muestra esas cosas como obras muertas. Dice que no va a recibir ningún incienso, ningún sacrificio que no sea aceptable a los ojos de Él. Da lo mismo si me pongo corbata, si mi corazón no tiene una corbata correcta.
Debo entender lo que es el Evangelio. Por eso que el Evangelio no es simplemente decir yo soy una persona religiosa, soy una persona buena, hago esto otro, celebro tal día, me abstengo de tales cosas. No, eso no es el Evangelio. Menos si yo me pongo en este nivel y miro a los demás debajo de mí. El Evangelio es misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, no diga, porque yo no lo he dicho, no diga, el hermano Carlos dijo que las mujeres vengan todas con vestidos, los varones se saquen la corbata, dejen de tocar los... No, yo no he dicho no he dicho eso. No estoy dando a entender eso. Estoy tratando de dar a entender lo que Jesús enseñó a los fariseos. Que todo lo que yo haga sea para bendecir el nombre del Señor. Porque solamente en la gracia y la misericordia del Señor, mi vida debe ser una actitud de agradecimiento a Dios. Y así que si yo creo que de la mejor manera externamente demuestro lo importante que es Dios, lo grande que es Dios, lo importante que es la predicación, si a eso yo creo en mi fuero interno que la mejor manera externa de representar eso un día domingo es de esta manera, bueno, lo haré. Pero no para venir a impresionar a alguien, no para decir yo soy mejor cristiano que otro, simplemente porque entiendo y estoy convencido desde mi perspectiva, no imponiéndole nada a nadie, que esa es la mejor manera de agradar a Dios, porque ya el cambio interno se ha producido. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.